El objetivo del libro es difundir un poco la cultura del federalismo en España, porque en España se habla mucho de federalismo y entonces nosotros lo que pretendemos saber, bueno, ¿qué es federalismo? Y en el libro lo que se hace es analizar 9 países que efectivamente tienen constituciones federales, una larga experiencia y funcionan como estados federales, pues Estados Unidos y Canadá, en el continente americano básicamente, y en Europa las experiencias de Alemania, Austria, Suiza y Bélgica. Entonces estudian los federalismos realmente existentes, con la idea de que ver cómo funcionan esos países puede servirnos a nosotros en España para afrontar también el problema que tenemos sobre la organización territorial del Estado. ¿Hay que cambiar la Constitución actual para que encaje ese federalismo aquí? Por supuesto, por supuesto. Digamos que, aunque todos esos países que se estudian en el libro son diferentes, por eso decimos que no hay un federalismo, hay unos federalismos, sí que tienen algo en común. Y dicho en un minuto, eso que tienen en común es una Constitución federal. Lo del nombre es lo de menos, pero tiene que tener una sustancia. La Constitución federal, se llame así o no, es una Constitución donde está recogido el reparto de competencia. ¿Qué puede hacer el centro? ¿Qué pueden hacer las entidades territoriales? En España no tenemos eso. Por lo tanto, hay que reformar la Constitución, básicamente para incluir en el texto constitucional el reparto de competencia. Aquí está abierto y lo vamos cambiando día a día. Las competencias no están definidas claramente y no, claramente demarcadas. Efectivamente. Hay que demarcar las autonomías, cuáles son. Efectivamente. Esas son las dos carencias. Dices, no solamente no están definidas las competencias, que me parece lo más sustantivo, pero no lo están porque hay también otra carencia previa, es que ni siquiera nosotros leemos la Constitución española y no sabemos cuántas comunidades autónomas hay. Nosotros en Estados Unidos, los estados que la forman, la Constitución alemana dice los Länder que la forman, pero en España nosotros leemos la Constitución y no sabemos cuántas comunidades autónomas hay. Por lo tanto, eso sería lo primero. Es una cuestión fácil, más complicado es lo segundo. Es decir, son tantas y pueden hacer esto o lo otro. Tienen competencias sobre una cosa sobre otra. Hay que reconocer las demandas autonómicas, dice, también las del País Vasco y las de Navarra. ¿Cómo encaja el grupo vasco con esa formación? Claro, el gran problema, digamos, para reformar la Constitución en clave federal, que es lo que más o menos los editores del libro defendemos, son las singularidades del País Vasco y Navarra. Eso ya es la cuestión técnicamente más complicada o más delicada de toda la operación. ¿Por qué? Porque el federalismo es igualdad. En Estados Unidos todos los estados son iguales. Cuando digo son iguales, obviamente uno es más grande, uno es más pequeño, uno tiene más población, otro tiene menos población, pero las competencias tienen las mismas. Lo mismo pasa en Alemania. Baviera es muy grande, otro estado puede ser más pequeño, pero las competencias son las mismas. Y en el caso español partimos ya de que hay dos comunidades que son País Vasco y Navarra que tienen unas competencias en materia fiscal que no tienen las demás y que las demás no van a poder tener. Nosotros ayer dijimos con toda claridad, en ningún país federal del mundo hemos visto que haya distintas haciendas. O sea, la peculiaridad que tenemos en España con el País Vasco y Navarra no se da en ningún sitio del mundo. Por eso dice que el estado actual es inviable económicamente, aparte de jurídicamente. Sería inviable económicamente, digamos, extender el sistema de financiación del País Vasco y Navarra al resto de comunidades. Eso sería inviable. La única forma de llevar a cabo una cierta igualación sería en el cálculo del cupo, de lo que paga el País Vasco, de lo que aporta a las arcas generales, pues aumentarlo, porque son unos cálculos que están hechos muy a la baja. Con eso se podría solucionar, digamos, el tema de la financiación. Pero cuando decimos a veces que el Estado autonómico es muy disfuncional y económicamente pues también es ineficiente, es por las duplicidades. Porque al no estar repartidas claramente las competencias, como decía al principio, pues resulta que todos son competentes para hacer todo, y entonces se puede decir que es un estado de duplicidades, y por ser un estado de duplicidades es un estado muy caro. ¿Sobran autonomías? Bueno, es una pregunta delicada también, pero yo no voy a rehuirla. Yo pienso que sobran autonomías. Es decir, en Alemania tienen una población que dobla prácticamente la española, 80 y pico millones de habitantes, y con una población que prácticamente dobla la española tienen 16 entidades autónomas. Nosotros con la mitad tenemos 17, pero es que en Alemania llevan tiempo diciendo que son una barbaridad y que en Alemania habría que reducirlas a 8. Porque allí, que se toman muy en serio las cosas, pues dicen que para que una región sea económicamente viable y compense económicamente el mantenimiento de todas sus estructuras político-administrativas, haría falta por lo menos un volumen de recursos y de población como unos 8 millones de habitantes. Extrapolando esos datos estrictamente técnicos a España, nosotros nos bastaría con 8 comunidades autónomas. Lo que pasa es que eso es muy complicado por la lógica de los intereses creados, y aquí se hicieron sobre una base, digamos, regional. Son las regiones que se convirtieron en comunidades autónomas, pero desde un punto de vista estrictamente racional, administrativo y de eficiencia económica, pues comunidades autónomas, con todo el respeto para la gente de La Rioja,
con 300.000 habitantes, mantener una estructura estatal de parlamento, gobierno, etcétera, pues no es muy eficiente. No será fácil convencer a la gente que tiene autonomía que vaya para atrás, como tampoco es fácil convencer a los políticos españoles actuales de que es una claro, federal, ¿no? Claro, es muy complicado, por eso ya convencerle, porque lo que pasa es que el Estado autonómico se ha ido haciendo un poco por ocurrencias. Es decir, ¿por qué hay 17 comunidades autónomas? No fue un plan o algo diseñado diciendo, bueno, pues porque hace falta, vamos, sino un poco de ocurrencias. Se ocurrieron unos políticos y dijeron, vamos a hacer La Rioja. Y ahora ya, claro, han pasado 30 años, la gente se ha acostumbrado a que exista La Rioja como comunidad autónoma y es también complicado. Pero digamos que sería cuestión de que en la medida en que en esas comunidades no hay ningún partido regionalista o nacionalista, sino que están solo el Partido Popular, el Partido Socialista. Bueno, ahora se complica un poco más con la emergencia de nuevos partidos, pero que esos partidos con una visión de Estado, digamos, mire, La Rioja no es sostenible, o Murcia no es sostenible, pero es muy complicado y yo creo que esa es casi una batalla perdida. Si ni siquiera en Alemania, que desde luego han hecho grandes reformas, 2 grandes reformas federales en los últimos 10 años, el tema del mapa no lo han podido resolver, siguen diciendo, no, 16 son muchos, sí, siguen diciéndolo, pero todavía no han conseguido fusionar. En España será complicado. Y luego lo otro, lo del reparto de competencias, es decir, lo de implantar el modelo federal, el problema está que hasta ahora, pues uno de los grandes partidos, es el Partido Popular, pues es reacio a toda reforma, ¿no? O sea, se ha encasillado en una posición inmovilista, contrario a cualquier reforma constitucional, y claro, basta con que el Partido Popular o el Partido Socialista no estén por la reforma, lógicamente no se da el consenso necesario y no se puede reformar la Constitución. Pero yo confío que en el nuevo escenario que se abra tras las legislativas de noviembre, previsiblemente, pues vamos a llegar habrá que afrontar la reforma. La mayoría de los partidos defiende reformas constitucionales y yo creo que el Partido Popular también se sumará a la empresa de la reforma. Falta la cultura federal, se suele decir desde aquí a veces los contrarios al federalismo, los independentistas pueden decir que no hay federalistas en España. De eso también hablamos ayer en la presentación, dijimos, estudiando estos 9 países vemos una serie de denominadores comunes. Uno, del que acabo de hablar, todos tienen una constitución federal, una constitución que recoge el reparto de competencias, pero todos tienen también, lo que me comentas, una cultura política determinada, que es una cultura política del pacto, del diálogo, del entendimiento. Y esa cultura política, desgraciadamente, en España brilla hoy por su ausencia, ¿no? Brilla hoy por su ausencia porque está la vida política muy polarizada, hay un sectarismo muy grande, y eso dificulta no solamente, digamos, poder reformar la Constitución, que lo hace casi imposible, o avanzar hacia la federalización del Estado, sino que ahora esa falta de cultura política pactista o de diálogo dificulta, lo estamos viendo, incluso el funcionamiento del propio régimen parlamentario a nivel central y a nivel autonómico. Es decir, sin cultura de diálogo y pactista, un régimen parlamentario no puede funcionar, salvo que haya mayoría absoluta, y como eso ya se ha acabado, ahora se está viendo en Andalucía, se está viendo en otras regiones, que con la cultura política polarizada y sectaria que tenemos, no es que ya no podamos reformar la Constitución, es que ni siquiera la democracia parlamentaria va a poder funcionar sólidamente. Una última pregunta difícil, no sé si me puede contestar o se encaja en el libro, sus ideas, ¿no? El papel del independentismo, ¿se puede hacer un referéndum de la independencia en una comunidad autónoma? Eso, vamos, jurídicamente no es posible hacer un referéndum de independencia en una comunidad autónoma. Y eso también lo hemos estudiado viendo en los 9 países federales que hemos estudiado. En todos ellos, digamos, la unidad del Estado es un presupuesto que no se puede poner en cuestión. Estados Unidos lo define así el propio Tribunal Supremo, la Unión Norteamericana es una unión indestructible y perpetua de estados indestructibles. Indestructible y perpetuo, es decir, y de hecho, claro, también pasa, es decir, Texas, algunos estados del sur piden referéndums y juntan una serie de firmas, porque hay un procedimiento, allí se pueden hacer referéndums sobre otras cosas, pero algunos incluso piden también sobre la independencia. Son posiciones minoritarias, ¿verdad? Pero se firman, se envían y la Casa Blanca da siempre esa respuesta, es decir, no, la Unión Norteamericana es una unión indestructible y perpetua y por lo tanto esos referéndums no caben. En ningún país de los estudiados, en ningún país federal cabe. Si miramos, hacemos un estudio más amplio. Cuando digo más amplio, esto lo ha hecho por ejemplo el profesor Francesc Carreras, los 195 países que hay en el mundo, las 195 constituciones, no todos los países, hay muchos países que tienen una constitución que no es más que una hoja de papel, pero también tiene constitución China, Arabia Saudita. Miramos las 195 constituciones, solo 2 recogen la posibilidad de que el Estado no sea concebido como perpetuo y que pueda haber un referéndum de que una parte del Estado pueda separarse.
Insisto, de los 195 constituciones que hay en el mundo, 193 lo prohíben taxativamente romper la unidad del Estado. Y los dos únicos que lo permiten son la Constitución de Etiopía y la Constitución de unas islas antillanas, que obviamente ni Etiopía ni India son modelos. Entonces, claro, el tema del referéndum de independencia, eso introduce una inestabilidad que no sea incompatible con el Estado federal, sino con la idea misma de Estado. Los Estados serían provisionales, durarían pues hasta que una parte dejara, y entonces eso crearía un cierto caos, pero sobre todo en el orden internacional, y más aún, por ejemplo, en el caso de España, que estamos en la Unión Europea, pues digamos que el mercado único o el espacio europeo de libertad y justicia o la zona euro dependería, digamos, de que el espacio ese territorial unido dependería de que en un país se pudiera hacer un referéndum y pudiera salir. Es el tema del Reino Unido, porque claro, ahora dicen, no, como en el Reino Unido, peculiaridad, el Reino Unido no es que no tenga competencia, es que no tiene ni constitución. El Reino Unido no tiene constitución escrita. Ese es el gran problema del Reino Unido. Y como no tiene constitución escrita, en el Reino Unido el Parlamento puede hacer lo que quiera, no tiene ninguna limitación. En los demás países los parlamentos están limitados por la Constitución, y como la Constitución garantiza la unidad del Estado, el Parlamento no puede actuar contra la unidad del Estado. Pero en el Reino Unido sí, el Parlamento puede, decía antes ¿no? En el libro de Asilo, el Parlamento británico es soberano y omnipotente, puede hacerlo todo, salvo convertir un hombre en mujer o mujer en hombre. Era una cosa que se decía, no, ahora hasta podría hacer eso incluso. Bien, pero claro, no es un modelo a seguir porque, claro, digamos, también podría suprimir la libertad de expresión o salirse del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el Reino Unido ya hay, digamos, voces y hay un debate sobre la necesidad de hacer una constitución escrita. Pero, claro, han planteado ahí el tema de Escocia. Yo creo que hubiera sido mucho más sensato, es decir, lo que la víspera decían, vamos a darle a Escocia competencias, vamos a recoger un modelo federal autonómico, como queramos denominarlo. Lo que pasa es que habían sido muy inflexibles, habían dicho como el todo o el nada, y yo creo que eso se podría haber evitado, esa tensión, porque al final, ¿para qué sirvió el referéndum? ¿Para qué sirvió? Para polarizar, para frustrar expectativas y, sobre todo, ya digo, desde el punto de vista de la Unión Europea, para generar una inestabilidad que creó mucha preocupación de que pasaba si Escocia, y bueno, como mucha preocupación genera ahora el otro referéndum, que en realidad los problemas que plantean son similares pero en otro ámbito, para salirse de la Unión Europea. Porque claro, efectivamente, ¿se puede salir de la Unión Europea? Sí, hay un artículo del 50 que dice que se puede salir, pero no la hablaba de cualquier manera, sino que luego hay un proceso de negociación, etcétera, y desde luego crea una complicación y una inestabilidad, y sobre todo pues eso, da la idea de que también que la Unión Europea es algo provisional. Desgraciadamente, sí, a diferencia de un Estado, la Unión Europea desgraciadamente todavía sigue siendo provisional, aunque muchos también defendemos una Unión Europea federal que no sea provisional, sino que sea permanente y perpetua. Para acabar, ¿el Estado federal cerrará el proceso constituyente? Perfecta pregunta, porque es que de eso se trata. O sea, nosotros tenemos un proceso constituyente permanentemente abierto, porque el reparto del poder, que es el reparto de las competencias, al no tenerlo en la Constitución, lo vamos cambiando mediante reformas de los estatutos de autonomía, mediante leyes de bases, mediante leyes de delegación, y entonces tenemos un proceso constituyente permanente. Y decía Tomás y Valiente que un país no puede vivir en proceso permanente constituyente porque acaba disuelto. Entonces, el día en que ese reparto del poder, en vez de dejarlo abierto y ¿no? de la mano, que el Parlamento lo pueda cambiar en cualquier manera, en el momento en que ese reparto del poder lo llevamos a la Constitución, hemos, lo que se dice, cerrado el modelo, pero no con cerrado en el sentido negativo del término, sino de positivo, de dar seguridad, dar precisión. Hemos cerrado el modelo y hemos cerrado el proceso constituyente. El reparto del poder ya está en la Constitución. No se pudieron poner de acuerdo hace 35 años sobre cómo iba a ser ese reparto del poder, ahora ya se han puesto de acuerdo. ¿Es complicado ponerse de acuerdo? Sí, y nosotros ayer en el libro y ayer en la exposición lo dijimos con toda claridad. Hay que huir de dos posiciones extremas, a priorísticas. Los que dicen, el centro lo gestiona todo mejor, por lo tanto hay que recentralizar y recuperar competencias para el centro. Eso es falso. Esa posición hay que rechazarla. La otra posición también hay que rechazarla. Todo se gestiona mejor desde la comunidad autónoma, desde cerca, etc. No. Hay que ver, sacar digamos, las lecciones de 40 años de experiencia, cómo ha funcionado el Estado autonómico, en los modelos federales que estudiamos en el libro, cómo funcionan otros países, y ver materia a materia. Para eso se hace falta también con expertos en energía, en transportes, en seguridad, en lo que sea, y ver, en esta materia, gestión de energía nuclear, o seguridad, lo que fuere, esta materia, ¿quién la va a poder gestionar mejor? ¿La comunidad autónoma
o el Estado? ¿Quién la va a poder gestionar mejor, a menor coste, de forma más eficaz y prestando un mejor servicio al ciudadano? Habrá veces que la respuesta sea indudablemente la comunidad autónoma, pues que sea la comunidad autónoma la competente, pero habrá otras veces que sea el Estado. Y como nosotros defendemos una España federal en una Europa federal, habrá veces que tenga que ser Europa. Por lo tanto, el reparto de competencias es triple: comunidades autónomas, Estado y Unión Europea. Por ejemplo, ¿quién va a gestionar mejor la supervisión bancaria, controlar a los bancos? ¿La comunidad autónoma va a controlar mejor la caja de ahorro? Ya la broma de las comunidades autónomas no van a supervisar el Estado, Banco Central. Y ahora hemos dado ya el gran paso de la supervisión bancaria europea. No, mire usted, la supervisión de los bancos, eso quien mejor lo hace es la Unión Europea. Y ya está, y así materia a materia, sin a prioris ideológicos. ¿Y qué timing calcula para que esto esté cerrado? No, vamos a ver. Timing, esto, digamos, en Alemania, cuando han hecho estas reformas, digamos, grandes del federalismo, se crean pues las comisiones de expertos, los grupos de trabajo. Claro, en Alemania lo han hecho grande, porque hay un consenso político amplio entre los dos partidos, ¿no? Pero son procesos laboriosos de estudio porque no se pueden hacer de la noche a la mañana. Ya hay mucho material, muchos materiales de trabajo, está el informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, pero digamos que esta operación reformista es de legislatura. O sea, es de legislatura. Es decir, si empieza en el 2015, pues para el 2019. Porque hay algunas reformas que se pueden hacer por el 167, que es el procedimiento sencillo, que se puede hacer en 15 días. La Constitución se ha reformado 2 veces, pequeñas reformas, por el procedimiento sencillo que se hace en 15 días. Esto, digamos, la federalización del Estado se podría llevar a cabo por el procedimiento sencillo, ¿no? Entonces, bueno, 1 año, 2 años, lo que fuera. Pero quiero decir que el procedimiento complicado, el del 168, exige nuevas elecciones. Y entonces cualquier reforma que exija nuevas elecciones habrá que demorarla al 19, porque no se van a hacer otras elecciones si no toca. Ese es digamos, el obstáculo procedimental para las reformas amplias, las del 168. O sea, hay que ponerse a trabajar, digamos, en cuanto se constituyan las nuevas Cortes.